La pausa, el silencio, procesar toda la información y tomarnos el tiempo de saber cómo actuar y responder con amor. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro podcast llamado Calle Boca, con la presencia y la participación especial de la abuelita contándonos un poco de sus historias y sus anécdotas. Creo que también quería hablar ayer lo estuve pensando un poco sobre los temas que he venido escuchando en los anteriores episodios, de cómo, digamos, me repercute a mí, cómo lo estoy viendo yo en este momento de mi vida. Y es eso, ¿no? Como tener la apertura a expandir la mente, las emociones y cómo nos damos cuenta también el pasado, cómo nos ha afectado y cambiar un poco patrones de pensamiento, acciones que cargamos sin saberlo por nuestras generaciones pasadas. Sí, eso sí es verdad. Severas palabras. Profunda estoy. ¿Ve que sí había traído temas? Sí. Tenía cosas preparadas. ¿Será solamente para expresar que no? Sí, pero yo le había dicho en el mensaje previo, cuando le dije la invitación, que la idea era que ella viniera a opinar sobre lo que se había hablado. Entonces ahí la China estuvo atenta haciendo la tarea. Eso es. Juiciosa Pues, como siempre. Laurita, profundicemos en ese tema. Si tú puedes, nos puedes dar como un resumen, digamos, como una persona que ha escuchado todos los capítulos, digamos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué temas que se han tocado te han tocado como las fibras, o qué cosas pues te han llamado la atención? No sé, cuéntanos. Cuando empezamos la conversación hablé un poco sobre el amor propio, lo que estoy aprendiendo de mí misma como mujer, el amor propio, el cuidado de nuestro cuerpo. Y creo que eso, aunque la abuelita sea de una generación muy pasada, eso me lo ha recalcado, digamos, me lo ha hecho ver como es muy necesario tenerlo en cuenta como mujer en sus conversaciones, ¿sí? En lo que ella ha dicho, en su relación como mujer, como hija, como esposa de nuestro abuelito. En sus historias me ha recalcado otra vez como, oiga, sí, hay que darle mucha fuerza a este tema que todavía falta mucho por procesar en nuestra sociedad sobre ese tema, pero eso fue lo más importante, digamos, que me ha recalcado y que tengo todavía en sus palabras y me lo recuerdo siempre sobre ese tema. Y ahí, sobre el amor propio. Mujeres. ¿Y hay alguna de las cosas que se hablaron específico que puedas recordar que te hizo pensar específicamente en eso? O sea, como, no sé, como... Pues es que justamente estoy pensando en ese tema, digamos, bueno, ahora que estoy en una etapa de mi vida compartida con alguien más, entonces ya cuando habla sobre su relación de pareja, como mujer, como esposa, me hizo pensar que todavía se repiten o se viven cosas que antes también se hacían, ¿no? Correcto. Por ejemplo, cosas como, no sé si nombrarla machista porque esa palabra no me gusta mucho, pero pues hay cosas que se sienten todavía por parte del, aunque haya pasado varias generaciones, años. Entonces, como darle más fuerza a mi rol como mujer, a mi energía femenina, para calmar un poco esa energía masculina que todavía está muy fuerte a pesar de que pase el tiempo. Pero entonces esa energía masculina dentro de ti o en la relación como tal. Dentro de mí, porque también algo que también quería decir es que nosotras las mujeres somos las que más le permitimos a ese género masculino comportarse de esa manera. Permitimos, ¿sí? Okay. Con la forma en la que lo llevamos, con la forma en la que somos, permitimos que esas cosas sucedan. No le estoy dando justificación, digamos, a los hombres de muchas cosas, pero creo que sí nos falta, ahí empieza el amor propio. Nos falta mucha fuerza, carácter, valentía, decisión, firmeza como mujeres para tener límites y bloquear algunas cosas que ya no deberíamos permitir. Ok. Y digamos que la abuelita también ha sido una figura muy fuerte
en respecto a su carácter, ¿sí? No es la idea de dominar, ni de manejar, ni de que yo llevo la dirección de una relación, sino todo con acuerdos, con comunicación, pero que dentro, como decías tú, Juli, que me mantengo firme en mi decisión, en mi pensamiento, en mi posición, pero bueno, también estoy abierta a escuchar al otro y a aprender también del otro y aceptar tal vez que, bueno, en esto me equivoqué, puedo abrir mi pensamiento a la idea que tiene esa otra persona. ¿Cómo cree entonces? O sea, dice que las mujeres permiten ese tipo de cosas, ¿no? Como muchas veces el machismo. ¿Cómo diría entonces usted que, no sé, la abuelita, escuchando este podcast, siente que ha aprendido, no sé, a ver esos límites que ella puso o a ver lo que probablemente ella muchas veces permitió del abuelito o que se ha dado cuenta, digamos, de esas cosas que está hablando, escuchando a la abuelita, tanto buenas como malas? ¿Qué me he dado cuenta de ella o de mí o de la vida? De la vida podría ser. ¿Y usted? Obviamente, pues como que, no sé, tipo escuchando alguna anécdota de la abuelita con respecto al abuelito o con respecto a los hombres, a los amigos del abuelito, que de pronto se haya dicho como, oigan, este fue un límite que ella puso o porque ella, no sé, tal vez tipo la época o el tiempo ella permitió que pasaran estas cosas y que yo ahorita mismo no permitiría que fuera así, o son cosas que yo en este punto de la vida no permitiría que pues, mi pareja lo hiciera o qué sé yo. No sé si el permitir o no permitir, sino cambiar de dirección, ¿no? De pensamiento y de decisiones. En el transcurso de los episodios, por ejemplo, se me vienen varias cosas y anécdotas que la abuelita ha contado, como que dio en algo y el abuelito, con mucho respeto y con mucho amor, le hizo caer en cuenta, no, me estaba mintiendo, en realidad la plancha se cayó o algo así, ella contaba. Sí, no, es que se dañó de la nada. La luz. Lo del bombillo. Claro, algo de la luz, y bueno, no me acuerdo. Entonces, esa forma de comunicar al otro cuando no el atacar, no el juzgar, no el señalar, no ya el culpable y yo no. Con el ejemplo, con el amor, también estoy aprendiendo que uno como mujer enseñarle al hombre muchas cosas de cómo quiere uno que el hombre sea con uno es con el ejemplo. Entonces, con el ejemplo, y me parece que el abuelito, siendo hombre igual, le dio un ejemplo muy amoroso y respetuoso a la abuelita de ser mejor persona. Ya viene la abuelita, ¿Ya viene? Si no. Hola, mis chinitos. Hola, mi peluchita. Hola, mi angelito. ¿Cómo es? Hola, abuelita, buenas tardes. Buenas tardes, mis chinitos. ¿Cómo están todos? Muy bien, mi peluchita. Feliz de escucharte. Bien, bueno, estoy aquí contentos como dice el abuelito. Estamos contentos. Ah, sí. Que estén contentos. Te tenemos una sorpresa, abuelita. Mis amores, bien, digamos que... Bueno, ahí es cierto, los dolores esos no faltan porque me pasé a vivir con ellos, pero ay, yo los aguanto. ¿Qué más da? Ah, bueno, abuelita, pero bueno, ahí vamos de poquitos, ¿sí? Te tenemos una sorpresa por hoy, abuelita. ¿Qué, mi amor? Te tenemos una sorpresita. Ay, Dios. Hola, abuelita linda. Es Laurita García. ¿Cómo está, abuelita? Bien, mamita linda, bien, mi chinita y su merced, ¿cómo está? Bien, muy bien. Pues aquí abriendo un espacio para escucharla, para saludarla, para compartir a la distancia con su merced, contarle de mis cosas, escucharla y bueno, estoy bien, abuelita. Se les contaba aquí a los primos que estoy con un tema ahí de salud, que me encontraron ahí como una desviación en la columna. Me está molestando un poco la cadera, imagínese. Me limita un poco algunas cosas, pero bueno, estoy ahí juiciosa viendo lo que el médico me manda de hacer terapia, de hacer natación, de bueno, cuidarme. No le dan esto, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ¿cómo es? Que ahí es donde se sabe qué es lo que tiene. Una radiografía. ¿Cómo es? ¿Una resonancia? Resonancia, sí. Sí, abuelita, por eso fue ahí que se dieron cuenta, se llama una escoliosis lumbar, que es una curva como demasiado exagerada de la columna que se sale hacia el lado izquierdo.
¿Por qué será que los males digamos, de la espalda, de la columna, eso, siempre son a la vez? No, también mi problema es todo, digamos, de la cintura para abajo hasta la punta de los dedos y al lado izquierdo. Sí, quién sabe, abuelita. Eso es una cosa como de familia o algo así, porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeño me han dicho también que tenía escoliosis. A mí también, cuando yo era joven y hermosa, cuando todavía era, es cierto, me atendió un doctor, pues por cuenta del servicio que daba Peldar, me atendió un doctor también me dijo que tenía eso. Pero ya sí, a mí me dijeron que era de pequeña. ¿Se acuerda, abuelita, por esa cirugía que yo tuve? Ay, sí. Eso de pronto ahí afectó un poco todo. Ay, Diositico. Así es la vida, sí, no es que les digo yo a mis adorables hijas que las drogas te hacen bien para algo, hacen daño para otro problema. Así, digamos, resulta otro problema. Sí, mis amores, así es la cuestión de la droga. Sí, abuelita, pero bien, ahí juiciosa cuidándome. Sí, toca así, mamita, porque si no se cuida, no faltará quien le diga, ay, pobrecito, cómo sufre, pero no está sintiendo lo que está sintiendo uno. Sí, mamita, eso les digo yo a mis hijitos, les digo yo, si uno mismo no se cuida, pues ¿qué vamos a hacer? Habrá muchos, la familia, lo pueden cuidar a uno y lo que le digo. Decirle, ay, pobrecito, como una señora en tiempos mozos en Lenguasaque que decía, ay, pobrecito, mire cómo le duele. Así está. Sí, eso me gusta, que lo que dice la abuelita me llama la atención, que hacerse responsable de sus cosas, ¿no? Claro. Y por ejemplo, cuando la abuelita contaba que su madrastra pues no hablaba mal, digamos, pero la abuelita tomó la decisión de educarse y hablar muy bien como se debe. Entonces ahí se hizo responsable y no siguió su linaje, digamos, sus cosas. Oiga, Laurita, no es su madrastra, espere, ¿cómo diablos es Moniquilla, es Moniquilla, que decía Caje. Pues que mi abuelita me regañó una vez porque yo dije, ay, como la abuelita dice Caje, y su merced, no, yo no era la que decía eso. Pues lo que son las cosas, yo he hablado con mis nietecitos y que es que como que Diosito ha sido tan supremamente bueno conmigo y tan bondadoso que a mí me gustó mucho, pero mucho, digamos que yo en la escuela, en lo poquito que yo estuve en la escuela, yo me dediqué mucho al español. Era lo que, por ejemplo, las matemáticas me costaba un trabajo negro, pero lo que era el español me encantaba y yo me siento que como que me hizo mucho efecto esa materia, digamos. Este es un capítulo especial, primero porque tenemos una invitada especial que es Laurita. Primero agradecerte por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, por atender a nuestra llamada. Bueno, agradecerle a la abuelita una vez más por sus anécdotas, su sabiduría, sus palabras, su tiempo también. Les estaba diciendo a ellos que la importancia de escucharnos, ¿no? Que todos nos encanta hablar y hablar y hablar, pero también hay que guardar silencio para escuchar al otro y procesar pues todo lo que nos quiera contar y aportar a nuestra vida. Y con sus palabras, abuelita, pues me quedo con sus anécdotas, todo el amor propio que uno debe tener como mujer, el cuidado de uno misma, de su cuerpo, el respeto también y la firmeza que hay que poner ante la vida, ante la decisión de formar una familia con alguien. Les decía también a los chicos que entre todas sus anécdotas pues me quedan algunas ahí en el pensamiento, como por ejemplo lo que hizo la abuelita también como con su merced, como por ejemplo las enseñanzas que le dio a través del ejemplo, cuando su merced contaba que en algún momento le hizo alguna mentira piadosa y él con todo el amor y el respeto le hizo saber que lo que realmente había pasado. Y creo que eso es una bonita
esta enseñanza sobre el ejemplo, ¿no? Sobre enseñar a través del ejemplo con amor y con respeto, y que eso es lo que le quedó guardado también a su merced en el corazón, y bueno, ahora nos lo transmite también a nosotros. Entonces hay un montón de anécdotas que tengo aquí guardadas que me ayudan a pensar en mi momento como mujer, en esta nueva etapa de mi vida. Entonces, agradecerle, abuelita. Es un espacio muy lindo que lo disfruto siempre, cada vez que los escucho, y pues para mí ahora es un honor aquí compartiendo y siendo parte de este proyecto. Gracias, abuelita, y a ustedes, todo el equipo. Pues a ese respecto yo, digamos, ¿cómo le digo yo? Es como una enseñanza tan bonita, es una de las cosas como la que más, muchas, pero la que más la tengo como en mente de las cosas que vivimos con Prosperín, es eso. Por ejemplo, yo ya les he contado, yo le tenía mucho miedo a él porque él era de muy mal genio. Entonces, pues ahí él cómo es que yo digo, cómo fue que se dio cuenta, no sé, que el bombillo ese no fue que se fundió, sino que se cayó al piso, según cómo se manejaba. Pero él no me dijo, porque yo les dije, si por ejemplo es que era tan de mal genio, me decía, no sea mentirosa, no sé qué, habría seguido igual. Claro, porque le había sentido miedo, peor de miedo. Pero entonces dijo, no, mija, no diga mentiras. El bombillo no se fundió, sino que se cayó y se rompió. Entonces, ¿con qué derecho tenía yo de contradecirle si así había sido? Y me sirvió a mí, pero muchísimo. Yo le agradezco a mi Diosito y le agradezco a él, que yo, la verdad, las mentiras no, como que no están conmigo. No, que les decía yo la vez pasada que soy una persona... ustedes me han escuchado que yo soy una persona muy habladora. Yo creo que, mejor dicho, yo no sé, yo hablo hasta por los codos, pero entonces siento que tengo como ¿cómo le diría? Como ustedes más bien saben, que yo no tengo cosas, que yo digo muchas cosas, pero no digo mentiras, no le pongo arandelas a las conversaciones, sino, ahí sí es cierto, como dijo Juliancito, a calzón quitado. Entonces, esa es la cosa. Ese es el recuerdo. Muchos, mis amores, muchos son los recuerdos de Prosperín, pero más que todo, el que a mí más enseñanza me dio es eso que me estaba diciendo Laurita. Abuelita, pero también teníamos, por ejemplo, en mente que queríamos, por ejemplo, tú estabas diciendo que son enseñanzas que viste, digamos, como en la relación. Es que estamos hablando anteriormente con Laurita y ella nos comentaba que, como en los episodios pasados hemos hablado como lo que tú nos decías, que, por ejemplo, no era como que la mujer mandaba en la relación o que la mujer... Sí, como que mi abuelita es la que dominaba y que mandaste a meterle un cachetón al Felipe. Es que se lo debo. Ay Dios mío, estoy que espero el momento de verlo, que en el puro instante que lo vea, tiene su cachetada. Ya estoy preparando las dos mejillas. A lo que iba, abuelita, con eso era que, por ejemplo, ella nos estaba contando que, por ejemplo, eso también le había marcado mucho en lo que está viviendo ahorita en su relación, porque pues es como poner límites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quería preguntarte si había, digamos, tú ya nos contaste alguna historia en la que el abuelito te enseñó algo, ¿eh? Y pues también nos contaste en su momento, digamos, como la que tú hiciste con el abuelito que tenía a su amigo, que le decía que para qué meter a las mujeres en la escuela, y tú le cambiaste, pero ¿te acuerdas de alguna otra historia que sea de ese estilo, en donde tú le hayas enseñado al abuelito o le hayas cambiado alguna forma de pensar, o no solo al abuelito, pero digamos en la relación en general, no sé, alguna, o con los hijos? La verdad es que yo siempre digo, y hubo muchas veces que yo hasta les pedía perdón a mis abuelitos, a mis chinitos, a mis hijitos, que a mí posiblemente se me había ido la mano en educarlos, o no sé, porque me toca prácticamente sola, porque cómo se iba a trabajar, cómo hacemos. Me tocaba yo sola en la casa, mirar a ver qué necesitaban, qué se ofrecía, entonces yo siempre les decía que a mí de pronto se me había ido la mano un poco, que se les había andado como durito, pero que me perdonaran, porque de verdad como a uno para tener uno su esposo o ser mamá, ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a dar? Pues sí, pues pedazo uno de las cosas, digamos, de
digo yo, de las leyes de Dios, uno aprenda mucho, pero no, yo era una persona que le dijera, bueno, va a tener ese hijo y es de esta y esta, ya esa manera, eso no es. Entonces uno como que, como le digo yo, sí, con la ayuda de Dios, pero tiene uno que poner mucho de su parte. Entonces yo tenía esa costumbre. Hasta hace poco yo les decía, discúlpenme, perdónenme, yo en realidad yo sé que los traté duro y se me fue la mano y esto y aquello, no sé qué. Pero un día yo me puse a pensar y dije, pero yo ¿por qué les voy a pedir perdón si yo reconozco que mis hijitos, pues no será la octava maravilla porque somos humanos y tenemos nuestros defectos y nuestros errores? Pero yo veo que mis hijitos son son respetuositos, yo no los veo que... Pero sí, como le digo, son problemas porque somos humanos. Entonces yo me puse a pensar, y yo de qué tengo que pedirles perdón, al que le tengo que pedir perdón, porque él es el único que sabe si a mí se me fue la mano, si yo cometí errores, es al que le tengo que pedir perdón, es a mi Diosito. A ellos no, porque yo me pongo a pensar, digo, ¿pero qué? Si yo les andaba durito, era por muchas razones que ustedes me sabrán comprender. Lo principal, como le digo, porque yo prácticamente era la que me tocaba educarlos, criarlos, todo lo que había que hacer. Y por una parte, y lo otro, por lo que eran articos, entonces pues me costaba como trabajito. Entonces, sí, eso les cuento, esas son cositas que vienen pues como le digo. Pero abuelita, eso que tú comentas ahorita, bueno, lo primero es como estoy de acuerdo con que en la mayoría de las cosas en la vida se aprenden es en la marcha, no hay como un manual, o sea, no se te dio a ti un manual para ser una buena mamá, no se te dio un manual para ser una excelente esposa, o sea, como que al final muchas de las cosas en la vida las terminamos aprendiendo sobre la marcha, así como este podcast, por ejemplo. Pero también quería como acotar ahí o decir algo como, y es que, bueno, yo sí creo que sí es importante igual pedir perdón, no necesariamente porque está claro y es obviamente que si cometiste algún error, no lo cometiste con la intención de cometerlo, sino pues porque estabas aprendiendo, porque no sabías, porque era difícil, porque te tocaba sola. Pero el acto de pedir perdón siento que es un acto liberador, es un acto de amor. Digamos, de hecho, para quienes creemos en las enseñanzas de Jesucristo, una de las cosas que nos ha pedido, pues es eso, o sea, se nos ha enseñado y se nos ha instado a hacer es pedir perdón. O sea, cuando uno se equivoca, arrepentirse y pedir perdón. Y no solamente, digamos, el perdón hace parte dentro de los ejercicios del amor. Por ejemplo, pues cuando Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros y que amemos a Dios y que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, dentro de ese amor también está el perdón. No puede crecer el amor si no hay perdón. Entonces, tanto perdonar como pedir perdón son actos de amor que creo que son importantes y que no hay que arrepentirse de haberlo hecho. Si tú le pediste perdón a tus hijos, seguramente no es que les hayas pedido perdón porque lo que hiciste lo hiciste con la intención de hacerlo, o sea, digamos, si te equivocaste o lo que sea, no es que tú lo hayas querido hacer a propósito, te hayas querido equivocar, sino les pediste perdón porque no era tu intención equivocarte, pero al final sí hubo una equivocación y pues, digamos, estabas aprendiste sobre la marcha, era difícil, eran tiempos difíciles, la situación no era fácil. Entonces también siento yo que, pues eso, ¿no? Como que igual pedir perdón no está mal y hace parte de las cosas que tenemos que hacer como un acto de amor también. Qué bonito eso que dice Juli. También pienso igual que él, también pensaba responderle a la abuelita frente a ese pensamiento que tengo, que también he aprendido sobre la marcha. Creo que es una de las cosas más difíciles que nos cuesta a los seres humanos es perdonar y agradecer también, ¿no? La gratitud. Entonces está bien aceptar el perdón y creo que los procesos sobre el perdón es primero reconocer, ¿no? Reconocer, aceptar y liberar el corazón, como dice Juli, pensando en uno mismo primero, ¿no? Me libero, me siento mejor conmigo mismo de soltar esto que tal vez me equivoqué, que la vida me está mostrando que me equivoqué y pedir perdón. Y una de las cosas más difíciles aún creo es autoconocerse a uno,
reconocerse a uno y pedirse perdón a uno mismo, ¿no? Por las fallas que uno ha tenido con uno mismo, por permitir un montón de cosas que le han hecho daño a uno mismo. Y aquí creo que traigo el tema otra vez sobre el amor propio como mujeres, abuelita, de las cosas que hemos permitido en la vida y que las reconocemos, nos perdonamos y nos dé más fuerza y más carácter para aprender a poner límites, como lo decía su merced abuelita, que tuvo que tener mucha fuerza para ponerse firme, digamos, en su pensamiento cuando contaba, por ejemplo, que el abuelito se iba a tomar y llegaba tarde, entonces que mi abuelita le dijo, no, pues deme de lo que gana, no sé qué, deme tanta plata y eso le corresponde, esa es su responsabilidad, ¿sí? Entonces es esa firmeza también es lo que he aprendido de estas conversaciones que le he escuchado a abuelita, de la firmeza, de la fuerza, del carácter, la valentía, pues frente al amor, por ejemplo. Entonces, eso quería sumar pues al tema del perdón, de perdonarnos, de autoconocernos y reconocernos, reconocer al otro también como individuo que merece un perdón, que merecemos perdonarnos y amarnos. Y yo creo, qué conversación tan bonita, o la mujer de mi Dios, Santa Pacha. Pero ¿qué le digo yo? Yo pienso, por ejemplo, yo pienso que una de las cosas que uno de pronto vive como que no está seguro de las cosas es que uno reconoce que uno tiene muchos deberes que cumplir, pero uno nunca reclama sus derechos, nunca dice, hombre, pero yo también tengo mis derechos, por ejemplo, el de ser uno, digamos, no porque a mí no me gusta eso, decir tener uno sus obligaciones, porque a mí me parece que por obligación no, la obligación no existe. Existe el deber y los derechos. Entonces yo pienso eso, que de pronto hay que cositas que fallan por ladito y ladito, pero su conversión estuvo muy re bonita. Gracias, abuelita. Y creo que todo esto, como dice Juli, uno lo aprende en la marcha, en los procesos, en las lecciones que la misma vida le da, que a veces uno dice como que fuerte esta situación, que de pronto la pudimos haber evitado, pero fue nuestra decisión que así sucediera. La fluidez de la vida nos puso en tal situación para aprender, y me he dado cuenta que hasta que uno no aprenda, de verdad la vida no para de poner lecciones y lecciones hasta que uno demuestre realmente esa fortaleza y esa firmeza en esa aprendizaje y lección que la vida le quiere poner, porque siempre estamos pues abiertos a mejorar, ¿no? A cambiar, a perdonar, lo que decimos, a agachar la cabeza, a reconocer, sí, en esto estoy equivocada, pues puedo expandir mi mente y mi corazón para aprender cosas diferentes del otro y cambiar como individuo, ¿sí? Mejorar los errores y Sí. evolucionar, creo, no quedarnos siempre haciendo los mismos. Todo en esta vida debe ser equilibrado y debe tener como un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el tema del arrepentimiento y digamos, de tener como una especie de juicio propio, en el sentido de decir, bueno, de reflexionar acerca de los errores cometidos, digamos, eso que tú hablas, abuelita, cuando tú le decías que le pedías perdón a tus hijos, pues es un ejercicio en el que tú reflexionabas, ya no en el momento, porque tú en el momento cuando estás en la situación, pues uno a veces no es consciente de que puede estar cometiendo algunos errores, pero luego reflexionas, o sea, tú, y lo que nos has contado, o sea, lo que hemos podido ver de lo que tú nos estás diciendo es que luego como que en algún momento en tu intimidad, en el espacio donde tú estás tal vez hablando con Dios o eso, empiezas como a reflexionar y recordar cosas del pasado en las que encuentras que hubo posibles momentos en los que te pudiste haber equivocado. Entonces el punto intermedio creo que es como, bueno, entender que te equivocaste, no llegar hasta el punto de lo que tú decías, como ya, como lacerarte, como castigarte y a decirte soy lo peor, soy la peor mamá, sí, porque eso es un extremo, sí, o sea, como reflexionas acerca de tus errores, entiendes que hubo momentos de equivocación, hubo momentos en los que de pronto lo que tú nos cuentas, te excediste un poco, pero después inicias el perdón, o sea, y no te estás juzgando, digamos, como no estás en ese punto de decir,
soy la peor mamá. Llegar como a ese extremo tampoco está bien. Tú dijiste como, ok, les pido perdón, pero no voy a seguir como, por favor, perdónenme, porque pues sí, entiendo que me equivoqué, pero yo no quise cometer esos errores. Yo también soy un ser humano, me equivoqué, las cosas eran difíciles, pero sobre todo porque en mi intención o lo que yo estaba haciendo en ese momento lo hacía con amor. O sea, aunque no estuvo bien en muchas cosas, pero mi intención era cuidarlos, educarlos, enseñarles. Entonces, hubo errores, pido disculpas por los errores, pido perdón por los errores. Y es también como si bien le entendí a mi abuelita que decía que incluso hice como esa reflexión de decir que siento que me equivoqué y en su momento les pedí perdón, pero ahorita ya no, porque siento que hice un buen trabajo con ellos, ¿no? Eso creo que era abuelita. Y esto que decía Juli de no quedarse perdón y darse latigazos y bueno, culpa, pues creo que en un punto la culpa también ya pesa demasiado y hay que dejar la culpa a un lado, tampoco buscar culpables, señalamientos, sino ser coherentes también en la acción, ¿no? Listo. Esto es todo un proceso, ¿no? Todas unas etapas de reconocer, de aceptación, de ofrecer una disculpa, un perdón, de perdonarse y ahora el accionar, ¿no? El actúo para mejorar, para corregir, para redireccionar, digamos, mis decisiones, pasadas acciones y, ¿sí? Entonces no quedarse enfrascado ahí, como dice Juli, sino accionar y ser coherente en toda esa disculpa, bueno, pues que a la próxima lo haga mejor y no quedarse en solo el perdón y después, digamos, no se repita la situación. Hola abuelita, ¿cómo están? Hola mi chinitico lindo, ¿cómo has seguido? ¿Cómo has seguido de males? Bien, abuelita, mejorando cada día y haciéndole frente a la situación. Así debe ser, mi chinito. Hay que empezar como si hay que empezar de ceros, hacerlo, pero como dijo su abuelito, se me olvidó el nombre de mi marido, Próspero. Su abuelito próspero, echar para adelante, siempre echar para adelante, mi amor. Sí, abuelita, en serio. Lo que yo les estaba diciendo, que pues de pronto uno le da como cosita porque son sus chinitos y que de pronto, pues yo sí la verdad, yo sí los castigué y harto, porque yo no aceptaba nada, no aceptaba un irrespeto, no aceptaba una desobediencia. Mejor dicho, yo era así una mamá como medio... Eras muy estricta. Pero yo no me arrepiento de haber sido así por lo que les digo, porque reconozco que tengo una familia muy bonita, que yo me alcanzo a arriesgar a decir que familia como la mía, poco. Pero que les iba yo a decir, una cosita que les iba a contar, no sé si será bueno o no. Hasta dónde yo no permití que nadie que nadie se interviniera en el hogar de que formamos Prosperín y yo. Por ejemplo, una vez, yo no creo que les haya contado, no sé. No. Una vez estaba Mariate, estaba recién nacida y estábamos donde mi suegro. ¿Están escuchando? Sí, señora. Sí, señora abuelita. Y entonces la niña se puso a llorar. Tendría por ahí unos mesecitos, yo la tenía así arropadita ahí por debajo de una ruana. Y la niña se puso a llorar y yo le dije eso de es que yo le decía, Chini, verá que le pego su palmada. Y estaba por ahí mi suegro. Dijo, ay, de que me le pegue a la niña. Así, ¿no? Pero, ¿y yo cómo? Si los niños los muchachitos hay que educarlos desde que uno los está, digamos, desde que uno los tiene dentro del vientre y uno los está educando desde ahí, porque no es que hay que se vuelvan chidas y hay que dejarlos. Y entonces, como dijo que le dije yo, y no, en mis hijos solamente mandamos Prosperito y yo. Pero les cuento que mi suegrecito, que en paz descanse, él no le gustó la conversación y tenía razón. El señor a mí, yo creo, no sé, a mí no me quería mucho a Elena. Pero nunca se volvió el señor a decir, tal vez, críe los hijos de esta manera, castíguelos, no los castigue, absolutamente nada. Pero a mí me tocaba eso, hablar, porque sinceramente yo creo que por lo que les digo, no era por lo que dijo el indio ese Felipe, sino porque en la casa como la calle, es cierto, entonces pues me tocaba a mí responder por todo.
pero nunca se volvió nada. Yo le conté a Prosperín, porque yo todo le contaba, que él nunca decía nada. Él no decía, por ejemplo, ¿para qué le contestó hacia mi papá? No. Entonces ya les conté. Yo creo ahorita que eso es algo muy sabio, y es que no solamente con los hijos, sino con el hogar, porque hay hogares de diferentes tipos, con hijos, sin hijos, pero en general los hogares hay que respetarlos. Y yo, por ejemplo, yo crecí mucho con eso, con esa idea de no entrar en la acción de los maridos, como por ese respeto, pero es algo simbólico, pero quiere decir que los problemas de pareja, los problemas de los matrimonios, los problemas de las familias, solo las personas que viven ahí dentro conocen y saben. Entonces es muy difícil y es muy atrevido, me parece, como opinar e incluso llegar a dar consejos o ese tipo de cosas. No, uno puede escuchar y está bien, y tal vez uno puede hacer sus propios juicios, los que quieran hacerlos, pero siento que los hogares es muy importante respetarlos, respetar esa autonomía. Y eso yo creo que pues a mí, se lo digo a mi abuelita, la felicito por esa forma de, o sea, me parece de admirar, no es que la felicite, sino que me parece de admirar esa forma de pensar. Sí, como poner... Yo quería, por ejemplo, decir como, abuelita, te quería preguntar, era que tú nos comentaste en el ejemplo que tu suegro dijo como no le pegue a la niña, o no, como no le trates a la niña, ¿sí? Pero porque es una relación... No, porque es que yo pero yo no estaba diciendo que así las recién naciditas, sino sí iba chillando, de verdad, que le pego su padre, no sé qué. Entonces él dijo, ay, del que me le llegue a pegar a la niña. Dijo así. Ah, ok. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Si los que mandamos en la niña y los que la corregimos o hacemos, y los niños hay que educarlos desde el momento que uno empieza. Ahí sí es cierto, siente uno que tiene ese hijo ahí, pero los... juguete. Pero... Y cachetadas, papito. Y eran otros tiempos, ¿no? También. Pero también decía, era como, abuelita, por ejemplo, si eso pasara con tus nietos, como que tú ves que, no sé, la tía Judy se le va a pegar una cachetada a la Laurita. ¿Tú dirías algo o tú no? Pues que la... No, pero yo, mi amor. Una vez que yo me acuerdo ahí con esa pregunta de Fabi, no sé si su merced se acuerda, pero yo sí me acuerdo que cuando yo era más chiquito, pues yo era rebelde con mis papás, con mi mamá más que todo. Yo contestaba mucho y era muy grosero con ella. Y yo me acuerdo que una vez mi abuelita me regañó y me dijo como, pero me regañó fuerte. No me acuerdo las palabras exactas, pero sí me dijo como que dejara de gritarle a mi mamá, que eso no se hacía, que no sé qué. Entonces de pronto no tanto como, pues, o sea, es algo al contrario, ¿no? Como que mi abuelita no le dijo a mi mamá como no le haga o no le pega al niño, sino fue más que todo al revés de mi abuelita diciéndome a mí que respetara a mi mamá. Pero me acuerdo que fue un regaño grande. Sí, como que la situación era, o sea, a lo que Fabi te quiere preguntar, abuelita, y lo que complementa a Pipe es si, digamos, tú dices, o sea, tú en ese momento dijiste como, en mis hijos mando yo, o sea, en mis hijos mandamos Próspero y yo. Entonces como que nadie tiene por qué meterse, como quien dice, en la crianza de mis hijos. Pero Fabiancho te pregunta ahorita como, bueno, pero si tú ves, por ejemplo, que algo está sucediendo, que, por ejemplo, que le están pegando a uno de tus nietecitos, tú te meterías y le dirías, harías más o menos ahorita en tu posición de abuela, harías lo que hizo el abuelo de la tía Tesoro, o sea, como que decir no le pegue al niño, o hay donde me le pegue al niño, o cosas así, o sea. Sí, exacto, sí. Pues yo, lo que dice, la pregunta, yo no le diría, porque yo fui partidaria de que los papás que corrigieran a los hijos, así como lo hice yo. Yo lo que no pues que les pegara, nada de eso, pero yo ¿sabe qué les decía yo?
¿Qué? Yo no les digo que no corrijan y reprendan a sus hijos, pero una cosa, que pregúntenles a sus mamás y verá que era así. Yo les decía, no los castiguen delante de mí, porque me duele, a mí me duele muchísimo, pero que los corrijan y los reprendan y esto me los eduquen, me parece maravilloso, porque yo sentía que mis hijos estaban más o menos muy bien educaditos y como bien criaditos. Entonces sí, la verdad es que eso es difícil, mis amores. Eso más que todo, bueno, yo no sé si así será o será mejor, pero digo yo más que todo para uno que desafortunadamente no, ahí sí como el cuento caminaba para adelante porque veía caminar a los demás, pero no, imagínense, piensen ustedes por un solo instante eso. Abuelita, ¿y te acuerdas de la vez que le hiciste ese regaño a Pipe? Pero yo la verdad, pues, ¿será que era tan indio, tan brusco, tan tal por cual? No, mentira, no, yo a Felipe yo lo he querido muchísimo. Es que el indio no reconoce de verdad, porque es que es así. No, ahorita es que yo no digo que sea malo, sino que me acuerdo que yo acepto que yo era grosero con mi mamá cuando era chiquito, y me acuerdo, no sé, un día en la casa de ustedes, seguramente yo le habría dicho algo feo a mi mamá o a mi papá, y pues su merced se puso brava conmigo porque pues obviamente los grité o les dije algo, no me acuerdo cómo fue la discusión, y su merced pues intervino y me dijo a mí como que no hiciera eso, y yo eso... Y agradezca que esa vez no le pegué su primera cachetada. Exacto, sí. No, pero verdad, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de muchas cosas con el Felipe. Una vez yo siempre le he dicho el Felipe, era porque ellos como se criaron prácticamente como de la misma edad con Camilito, y entonces el Felipe molestaba mucho al Camilito, y el Camilito empezaba, ay abuelita, es que el Felipe, y así se quedó el Felipe. Pero cuando ya el señor Felipe, cuando ya fue profesional, se acordará que ahí en la cocina yo le pregunté, le dije, ¿le fastidia a su merced que le diga así, que le diga el Felipe? Dijo, no, abuelita, ¿por qué? Entonces yo siempre le diré el Felipe, pero era por eso, porque es que Camilito le decía era así. Porque Camilo era muy llorón, no se aguantaba nada. Pues la verdad, no solamente sé que pues ahí en la cocina, yo haciendo mis trabajos, y él por ahí, y abuelita, es que el Felipe, no sé qué le haría el Felipe, pero él era así. Sí, yo testigo de que se peleaban, abuelita. Montármela. ¿Se peleaban? Sí. No, me la montaba, y lo que pasa es que yo siempre he sido muy noble y no me gusta pelear, no me gusta discutir, y él me la montaba. Y como yo era siempre así, consentido por la abuelita, lloraba a propósito para que la abuelita me defendiera. No, pero si yo testigo que se peleaban y yo en el medio les pedía que no se pelearan. Nunca pude yo hacer, por ejemplo, yo a prohibirles lo que les estoy diciendo a mis hijas, a que educaran a sus hijos. Lo único que yo les decía, ay, no, sí, pero no sobre todo a Clemencia, le decía, porque ella le castigaba mucho a las chintas, yo le decía, está bien, repréndalos, corríjalas, todo lo que quiera, pero no lo haga delante de mí, que es que a mí me duele. Claro. Pues sí, mis angelitos, que les cuento todas las historias de la vida. Y eso que tú dijiste, abuelita, o sea, ahorita que nos cuentas la historia de lo de tu suegro, que después tú dices como que él no te quería casi, que él luego quería, la persona que quería era a la tía Elenita, que en paz descanse. Tú, de pronto eso lo dices es porque después de ese día, cuando tú le pusiste como ese límite, él se alejó, o sea, como que tomó distancia y no volvió como a tener así... No, mis chiniticos, porque en la casa, y yo, fíjense cómo son las cosas de la vida. Ellos de verdad, y Dios mío, pues yo les estoy diciendo la verdad, no con humillación, no con desprecio, no, pero ellos eran supremamente pobres. Y entonces resulta, ¿no? Él, por ejemplo, cuando había que Prosperín, él allá tenía un amigos allá, compañeros de Peldar, que eran de lengua sagrada,
para qué, y él le mandaba por ahí una platica al anciano que le llevara por ahí cualquier billetico, cualquier monedita, y cuando iba a hacer, por ejemplo, el bautismo de un chinito aquí, o un algo, la primera comunión, le decía, mándele platica para que con el señor, con el compañero, mándele platica y dígale que le diga a su papá que lo esperamos aquí. Él no dejó de venir, no. Y él no, mejor dicho, no pasó nada, para decirle la verdad, sino que, o sea, yo sentía que él, sinceramente, creo que me decía señora. Creo que me decía señora Elvia, no sé, pero pero él llegaba, me saludaba y se despedía, y cuando se iba se despedía, pero no más. Hay las conversaciones con los muchachos. Sí, señor. Pero de pronto no puede ser eso más como lo que tú decías de tener como, porque es el respeto, ¿no? Entonces es como tú pusiste esos límites, tú pusiste como hasta donde permitías que alguien llegara y él respetó, o sea, él vio esa, digamos, como esa actitud que tú tuviste y la quiso respetar, ¿no? ¿No piensas que también de pronto fue eso? Sí, puede ser, sí, papito, sí, yo no estoy diciendo, pero no sé, yo le estoy contando la situación tal como era. En casa, aquí, cualquier cosita que se ofreciera, por ejemplo, a Prosperín nunca, así como el cuento, les estoy contando las verdades, él nunca se puso unas botas de las que le estaban en peldar. Él seguramente tendría sus botas, compraría sus... No sé, ahí sí no me acuerdo. Pero él nunca... Y él le mandaba esas boticas que le daban a él. Se las mandaba o se las daba a mi suegro porque se las colocaba. Y él nunca... Prosperín era muy buena gente con él, pero no sé, ellos... Prosperín se quería, no sé, pues a mi suegro también lo quería y lo atendía y todo, pero... Él hablaba cosas que no estaban así como bien. Pero allá él se tomaba por ahí sus chichas y llegaba allá y les contaba arriba a su casa y les contaba que su hijo próspero, que era... Pero no, la justicia de Dios no. Yo les estoy diciendo absolutamente la verdad. Él nunca fue, Prosperín nunca fue mala gente. Pero abuelita, cuando tú ahorita nos dices que él se tomaba sus chichas, te refieres a tu suegro, ¿sí? Sí, y que él hablaba del abuelito, hablaba del abuelito próspero mal, o sea, como decía cosas... que su abuelo, que próspero, que no sé qué. ¿Pero qué decía? Porque le decía, mire, papá, no, ¿por qué no se toma un almuerzo? Porque no almorzaba, no se toman pues sus chichas y se le subían a la cabeza. Y ya, como mi suegra ya había muerto, ya cuando nosotros casábamos, mi suegra hacía como unos 10 meses que era muerta cuando nosotros nos casamos. Entonces él vivía allá con Modesta. ¿Sí se acuerdan de Modesta? ¿Se acuerdan? La tía Modesta, sí, señora. Con ella, vivía con ella. Y pues los muchachos, Antoniel sí vivía allá, pero mientras que después se casó, también se fue a vivir. Ellos tenían una casita ahí cerca de nosotros, donde nosotros vivíamos. Y ella, entonces, él se quedó con Modesta y Carmen, que ella era la nieta, y no más, porque Saúl se fue, el otro hermano, él lo llevaron al cuartel y por allá le fue mal. General de esos, un señor de esos que manda más, pero es que dicen, no se sabe, que lo castigó por ahí mal y se murió el muchacho. O sea, lo mató el ejército. Sí. Saúl, el hermano del abuelito. Sí. Ellos eran 5 hermanos, dos mujeres, que era Josefina, la mayor, le seguía Prosperín, le seguía Otoniel, luego Saúl se llamaba el muchachito, y la menor Modesta. Ajá. Y él se fue para el cuartel y él se murió allá en el cuartel. Sí, mi amor, sí, por allá lo llevaron para el campo, para allá, no sé. Sí. Y sí, mi chinito lindo, sí, eso les cuento, mi chinito. Es que yo por ejemplo, así como ¿quién era el que estaba diciendo? A Tatico, que no le gustaba entrar así donde estaban donde estaban los esposos, digamos.
Entonces yo, por ejemplo, yo digo, yo tuve una costumbre que yo nunca fui a las casas de mis hijos cuando se casaban. Yo iba, por ejemplo, yo iba mucho donde María T. Yo iba mucho después, ya cuando Sonatilla, ya cuando ella tenía sus hijitos allí en Espencipa, yo iba mucho allá, donde Judas, que no se diga. Pero yo nunca llegaba a preguntarles, oiga, mi chinita, si su marido cómo se maneja y cómo es y cómo... Absolutamente, a mí no me gustaba nada. Dejarlos, pareja es pareja y allá vienen a ver cómo se defienden. Pero yo nunca, y yo me sentí siempre muy respetada, muy que por mis yernos, porque yo tuve eso que no me gustaba. O sea, abuelita, sabes que ahorita que mencionas eso, me hiciste acordar cuando ibas a la casa, a nuestra casa, cuando ibas allá a Zipaquirá. Me acuerdo que a veces una noche casi siempre ibas y te ibas, o sea, ibas como en la tarde o algo así, o en la mañana todo el día, o algo así, como a veces creo, si no estoy mal, porque pues en ese momento era pequeño, no me acuerdo muy bien, pero era como a cuidarnos, algo así, como a cuidarnos a los chinitos. Y me acuerdo que hubo una vez que incluso te quedaste en la noche, o sea, como que te quedaste a dormir, porque me acuerdo que nos fuimos, te quedaste a dormir con nosotros, en la cama con nosotros. Y yo me acuerdo que esa noche nos pusimos a hablar, estábamos hablando y me acuerdo que yo te decía que íbamos a hacer, que te iba a hacer como una especie de un cambio extremo, digamos como un cambio de look, entonces que te iba a comprar unas botas así esas de cuero, que son así grandotas que van hasta arriba. Yo me iba a poner como un payaso. No como un payaso, no, sino te iba a hacer un cambio extremo. Sí. Me acuerdo esa vez que te quedaste en casa de nosotros y hablamos tengo ese recuerdo de nosotros hablando esa noche. Yo me acuerdo de Juliancito. Es que él para todo era la puguita, a echar caquita, a tomar un catito y así. Y entonces una vez estábamos acostados, yo me acostaba con ellos, ella venía y almorzaba y se iba a trabajar, y yo me metía por ahí una cama de esas, especialmente así, con Juliancito, porque Fabiancito era el chico más pequeñito. Y entonces él y empezó y lo picaba una puguita, y eso lo cogí y lo picaba y se rascaba, y yo le busqué la puguita y nada, no le pasaba nada. Entonces, quién sabe qué pensó, ya se le olvidó que era la puguita, y dijo, puta puga. Puras ganas de joder, de llamar la atención igual que Camilo. Sí, soy yo. Consentidos por la abuelita. Siempre me acuerdo de todo era con diminutivo. A tomar un catito, a echar un caquita, todo era así, pero esa ya la puguita, pero cuando la coge paciencia, entonces ya no era la puguita. Sí, se le quedan a uno tantas cosas, tantas conversacioncitas bonitas de los niños. Pues lo que pasaba para yo ir así para cuando iba es por lo siguiente, porque por una casualidad, su madre, ella siempre tenía empleada, pero por alguna casualidad no iba, estaba enferma o alguna cosa, y ella antes de irse para el trabajo me llamaba, y que me fuera y me quedara con los niños, porque ella tenía que ir a trabajar y que yo fuera y me quedara con los niños. Y Judith, ella estaba trabajando aquí en el colegio de Cuba. Y entonces pero el almuerzo y la china de Judas, y me decía Prosperi, váyase mija, váyase, él por ahí de cualquier rincón sacaba para el transporte, y váyase mija, eso así, no, ¿cómo se va a quedar la china sin ir a trabajar? Por ahí, váyase, que yo aquí alguna cosa le preparo a Judith, váyase. Entonces era eso, pero yo iba y pues yo los atendía en el día, y ya mientras llegaba ella, ya por las tardes ya llegaba y ella se quedaba y yo me venía. Y si el otro día tenía que volver, pues yo volvía, pero casi por como ella siempre tenía empleada. Entonces eso era lo que yo iba a hacer, era eso. A cuidar a los chinitos.
Pues abuelita, gracias porque sí fueron momentos muy bonitos. Nuestra infancia fue muy linda y esa infancia linda pues es gracias a ti, al cuidado, al amor con el que nos has tratado toda la vida.